Ahora él es mi propio. Así que no. Pero si hablamos de cacao y turismo, que es lo que estamos haciendo hoy aquí, podemos decir varias cosas que no se les va a olvidar nunca. Los venezolanos, los cacaos somos iguales. En lo que dijo Miguel, que somos de distintos colores, distintas estaturas, distintos colores de piel, hasta distintos apellidos. Entonces el cacao de Venezuela es todo de broma cacao, pero uno se va a llamar San Felipe, otro se va a llamar Domiciana, que está por aquí, tienen que buscarla. Otro se va a llamar Chuao, Cepe, Caracas, Sur del Lago, Porcelana. Entonces vamos a tener este paisaje que nos gusta a los venezolanos. O sea, sol pero con sombra. O sea, sol solo no me gusta. Viento pero sin huracanes. Eso le encanta el cacao. Lluvia pero no tormenta. Entonces cuando ustedes ven un venezolano en Canadá dicen, no, aquí hay mucha tormenta, hay mucho frío. Y nos gusta caliente de día, pero con sombra, y frío en la noche, pero sin demasiado frío. Entonces, todo lo que a ustedes les gusta es lo que les gusta el cacao. Todos esos colores son la diversidad de cacaos que hay en Venezuela. Si nos vemos a todos nosotros, vamos a tener tantos cacaos como venezolanos. Y eso mismo que hablan de los venezolanos, que como tenemos un papá indígena, una mamá española, un abuelo africano, hace que nosotros pensemos de otra manera mucho más compleja. Porque pensamos, pero sabemos un poquito de África, un poquito de los indios, un poquito de España, un poquito de Francia, un poquito de Japón, un poquito de Uruguay, porque han venido todos y han construido un país con su gastronomía, con sus costumbres, con sus cantos. El cacao de Venezuela es tan mezclado uno con otro que si los criollos, que son los que estaba oyendo, alargados, arrugados, con nariz grande y cuello de botella, eso no se les va a olvidar. O sea, un merideño, Sur del Lago, guasares son arrugaditos, largos y tienen la semilla blanca. Cuando la picamos en dos es blanquita. Entonces esa semilla blanca, al no tener color, no tiene amargor. Como la uva blanca y la uva tinta o roja, mientras más color, más amargo. Si la semilla es blanca, es dulce. Y ahí todos los cacaos que se conocieron al principio de Venezuela eran de semilla blanca. Se les pusieron los criollos, son igualitos de blancos que los españoles, pero no son españoles, son nacidos aquí. Esos cacaos enamoraron a todo el mundo, porque como vinieron desde Europa, se acordaban lo que hablaba hoy Karina Castillo, memoria gustativa, y lo hablaba Nancy. Todo lo que yo me acuerdo. Y esos cacaos que les recordaban, avellanas, almendras, nueces. Entonces por eso fuimos los favoritos. Uno, ese cacao nace aquí y de aquí a otros países. No nació en México, no nació en Centroamérica, nace en los alrededores del lago Maracay. Ese cacao que nos hizo tan prestigioso viajó, pero ese cacao como nosotros eran muy enamorados y sigue siendo muy enamorado. Habían los otros cacaos de abajo del río, lo que dicen debajo del Orinoco. Entonces decía Herrera Luque, 20 somos los amos del valle. Bolívar, Herrera, Tobar, Luque, Lover. 20 somos los amos del Cabildo, los amos de los blancos, los amos de los negros, los amos de Caracas, hasta el Orinoco. Lo que era después del Orinoco eran los extranjeros. Y esos son violetas, y entonces recuerdan el cacao, el café, el tabaco. Decimos, quizás mal dicho, que los cacaos de semilla blanca son femeninos, pero se parecen a los andinos también. ¿Cómo son los andinos además de blancos? Muy educados, hablan bajito, elegantes, introvertidos, como sabores delicados. ¿Y cómo somos cuando estamos en el sur oriente de Venezuela? Tambores, fiesta, gritamos, hablamos duro, y así son los cacaos. Y cuando venimos a una zona como Yaracuy, es justamente la mezcla de los blancos y los violetas, y aquí son rosaditos. Pero entonces, como los hijos de los blancos y negros, que somos mestizos, estos cacaos de Yaracuy, que son mestizos, tienen todos los sabores del papá y todos los sabores de la mamá. Y entonces, cacaos así mestizos como nosotros tienen más sabor, son más complejos. Decimos que un cacao de un solo lado tiene 3 tonos, pero un cacao venezolano
igual que nosotros tenemos muchos apellidos, tiene un fondo de cacao y chocolate y entonces tiene frutos cítricos tropicales, nueces, almendras, avellanas, musgo, miel, panela, papelón, tabaco, café. Y eso es lo que hace que los chocolateros digan, yo quiero trabajar con ese cacao. Y quiero ver cuántos tonos le saco a ese cacao. Y es lo que hace la gente cuando nos conoce. Y dicen, no, estamos en Italia, vamos a comer pizza. Ah, no, la mejor pizza la hacen en Yaracuy, aquí en San Felipe. No, que vamos a comer chino. No, el mejor chino está en el centro de Caracas. No, que vamos a comer árabe. No, en Ciudad Bolívar. Entonces, como esa complejidad de pensamientos tiene el cacao de Venezuela, mezclado, siempre abierto, que podemos decir que es noble, es dulce, es honesto, es elegante y seductor. Entonces, si venimos aquí como un chocoturismo, lo primero que vamos a ver es este bosque y 2.500 hectáreas de reserva ecológica que ustedes cuidan. El cacao es guardián de la naturaleza. El cacao no nace solito así, como un venezolano lo deja al sol solito ahí o lo dejas en Madrid solito. El cacao tiene que estar rodeado de sombra, de flores, de frutas, con un suelo rico y de gente. ¿Sabían que el cacao no se baja del árbol si uno no lo baja? Lo pueden bajar las ardillas o picar, lo puede bajar un mono y lanzárnoslo, o lanzarlo a la tierra para comérselo, y lo bajamos nosotros. Él por sí mismo no va a caer. Por eso un cacao necesita siempre el cariño de las personas que están alrededor. Si dejan los cacaos así secos, el cacao se puede enfermar y puede enfermar al árbol. Entonces son frutos que están acompañados del ser humano o papás del ser humano. Imagínense todo esto sin los límites que conocemos hasta hoy. Imagínense monos, ardillas, pájaros y personas que aquí vivían chupando cacao y botando semillas. Además la mazorca puede flotar en el agua aunque no esté abierta. No es como una canoa, es como un submarino arriba del agua. Y entonces va rodando, sobre todo por el río Orinoco. Imagínense todo el río Orinoco cargado de mazorcas como esta flotando y que se van desgastando y las semillas van quedando en las riberas. Y por eso es que en todas las riberas del Orinoco hay cacao. Pero entonces escuchamos aves, el volar de los insectos, lluvia de flores, de pétalos. Esto es un súper ecosistema donde todo el mundo depende de todo el mundo. Entonces, una plantación de cacao es guardián de la naturaleza. Y si nosotros somos cacao, somos guardián de una comunidad. O sea, nosotros sabemos que nos necesitamos unos a otros. Y por eso el cacao siempre nos enseña. El cacao estuvo ahí desde, dice Vicente Franceschi, 14.000 años, millones de años, perdón, 14.000 millones de años. O sea que el cacao está en todo este continente americano hace muchísimo tiempo. Solo se saca a partir de 1800. Y hay maneras de saber si está bueno. Teníamos los criollos que son alargaditos, arrugados, menos uno que le llamaron porcelana. Era redondito y todavía lo tenemos en muchas zonas de Venezuela. Y entonces es un verde marino con un poquito de rosado de atardecer, amarillo de amanecer y un velo blanco. Como si pusiera una capita blanca transparente. Y llegaron los franceses como Chloe, que está por ahí, allá, y dijeron, y tiene tonos opalescentes y transparentes como la porcelana china. El cacao de Venezuela siempre ha sido una referencia para el mundo, por esa complejidad de sabores, por esa dulzura que no tienen otros cacaos que son amargos, por esa variabilidad. Y entonces se iban toda la gente amante del cacao y del chocolate a recorrer todo el país buscando los que supieran más ricos. No hablábamos de productividad, resistencia a enfermedades, sino de sabores y aromas. Y es lo que está pasando ahorita, desde que vino Chloe, 2012, de una charla de un movimiento que se llama De la semilla a la tableta. Y entonces no es buscar el que más produce, es buscar el que sabe más rico cuando lo convertimos en chocolate. Si unimos todo, es más rico, pero se produce más, todavía mejor. Si es en Yaracuy, ¿todos son de Yaracuy? No, de Lara.
¿De dónde más? De Maracay, de Valencia. De Maracay, Aragua. Entonces tú me puedes decir todas las playas de Aragua. Sí, Ocumare, Ajá. Choroní, Cuyagua, Chuao, Chuce, Tunja, Tunja, Cata. Cata. Chichiribichi. Los pueblos alrededor. Chichiribichi. Ahí de la colonia Tobar, claro. El Playón, la Ciénaga. Costemaya, Puerto Cruz. Todos esos son nombres de cacaos naturales. Son denominaciones. La gente nunca compró cacao de Venezuela. Compra cacao de San Felipe. Compra cacao de Chuao. Compra cacao de Sur del Lago, de Maracaibo, de Puerto Madre. Entonces imagínense si ya nosotros tenemos todos esos nombres. Cuando uno va, por ejemplo, a Colombia, dice, yo quiero comprar IMC 62. Al lado de quiero comprar un Ocumare, eso es mucho más divertido y mucho más sexy. Yo voy a hacer un chocolate Ocumare, no voy a hacer un IMC 61. Entonces por eso es importante lo que vimos toda esta mañana de las charlas, de la memoria, de escribir, de contar. Tienen en la marroquina Domiciana, nunca he visto un bosque de cacao como este. Domiciana y su mamá y su abuela y toda su familia, porque son matas de más de 80 años, hicieron todo lo contrario a lo que dicen los libros. Hay que podarlo, no lo podo. Yo no me meto con tus brazos ni te corto el pelo. Hay que desmalezarlo, no lo desmalezo. Hay que cortarles toda la copa, no se las corto. Entonces, parece que no van a ser productivos, pues son súper productivos y además el ancho de un árbol con todos sus chupones hace otro bosque de chocolate súper distinto a este. O sea, no quiere decir que aquel esté mal y este esté bien. Es como lo que explicaba Ivanova. Van cambiando las visiones. Tenemos una plantación ancestral como la de Domiciana, con un cacao que ella recoge y que imagínense cómo será de mágico que se cae el árbol y retoña. Yo jamás había visto eso en un cacao. Y lanza otro hijo para arriba. Y tienen después una visión como esta, que es un cacao que está cuidado de una manera más moderna, aunque aquí no le tenemos nombre a todas las matas, ¿no? No. Domiciana sí. Porque en el caso del cacao con la comunidad son como mi familia, son mis hijos. Entonces este se llama gallinita, el otro se llama el verdecito, el otro se llama el gordo, aquel se llama amelonado y así va. Y fíjense que no hay ninguno igual a otro. Entonces, ¿cómo sabemos cuando están en su punto? Él está agarrado. ¿Ah? El brillo. No, porque hay de todos los colores. No, porque fíjate que tú no tienes ninguno. El peso. Tampoco. Hay una señora en Ocumare que por la temperatura de la mazorca. Eso sí es 90 años jalando o cortando cacao. Hay otros, sobre todo en Oriente, que es por el sonido. Suena tambor, suena hueco. Y uno que está verde va a sonar más sólido. ¿Se ve la diferencia? Hay músicos aquí. Sí. Y cuando no nos da ni la temperatura ni el sonido, porque somos muy nuevos en el cacao, las mujeres de Cata le hacen así. Le meten la uña. Y a este le faltaría un poquito, según las mujeres de Cata. Entonces tendría que estar amarillito. Ya no importa si es rojo, marrón, verde, naranja, él tiene que estar amarillo aquí. Entonces el cacao nos acompañó toda la vida. Todas nuestras fiestas están en torno al cacao. Nosotros, la religión católica, las creencias indígenas,